nacimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarlos otra vez y estar con ustedes, compartir estos minutos previos al estudio bíblico de esta jornada. Qué bien que nos hace estudiar la Biblia, ¿verdad? Nos fortalece, anima y nos enseña los principios y valores de Dios tan importantes para estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Con su Biblia abierta, también las notas que le hemos enviado para que le sirvan de guía, estos pequeños libritos, apuntes que enviamos gratuitamente a quienes los pidan en cualquier parte donde ahora nos estén escuchando, sea a través de una emisora local, sea a través de Internet, sea directamente a través de una copia de este programa que usted ha recibido. Le invitamos a escribirnos para que podamos luego enviarle las notas del libro de Levítico y del resto de la Biblia. Cuando usted nos escribe, entra en el sistema de A través de la Biblia y luego le enviamos el primer envío, se lo enviamos unas 2 o 3 semanas después. Luego los envíos deberán llegarle en forma regular por 3 meses consecutivos. En el último mes, en el tercer mes, le enviamos un aviso de que vamos a suspender los envíos si usted no renueva su suscripción gratuita. Además, a veces nos cambiamos de dirección, nos mudamos, las personas de una ciudad a otra o aún dentro de la misma ciudad y los envíos se pierden. Así que por eso cada 3 meses es bueno renovar nuestro vínculo postal, la dirección donde usted habitualmente recibe las notas y bosquejos de A través de la Biblia. Estos sencillos librillos de pocas páginas, depende del largo de cada uno de los libros que estudiamos, pues son muy sencillos y junto con la Biblia, que es el libro más importante, el libro de texto principal, estas notas le ayudan a seguir la dirección de los estudios que realizamos a través de estas producciones de radio, vía Internet o vía emisoras locales donde usted lo escucha habitualmente. En esta oportunidad quiero destacar que para nuestros queridos amigos y amigas de este programa que viven en los Estados Unidos en forma particular y en Puerto Rico, quiero renovar nuestro teléfono de llamadas gratuitas. Siempre al final de cada uno de los programas damos una dirección local y usted debe de escribir a esa dirección. Pero en este caso particular, al inicio del programa de hoy, quiero rescatar nuestro teléfono principal para Estados Unidos y Puerto Rico, que es una línea telefónica gratuita. Yo sé que algunos de ustedes que viven en otros países han intentado llamar usando este número y les ha ido bien. Yo no animo a otros, pero sí a los que viven en Estados Unidos y Puerto Rico a usar esta línea telefónica gratuita. Como algunos han tenido dificultades para llamar al número porque
lo han usado con alguna numeración errónea. Voy a decirlo bien lentamente un par de veces para que usted lo pueda anotar. La línea telefónica libre, gratuita, a la que usted puede llamar es la siguiente. Estos son los números: 1-800-5339. Voy a repetirlo: 1-800-5339. ¿De acuerdo? Este es el número de llamadas gratuitas que pueden usar nuestros amigos que viven en Puerto Rico y los Estados Unidos, y los que viven en otros países, inténtenlo, a ver si logran ingresar al sistema de llamadas telefónicas gratuitas internacionales. Y al final del programa de hoy, como siempre lo hacemos, según donde usted vive, damos la dirección para que puedan contactarnos y pedir las notas y bosquejos que las enviamos gratuitamente. Nos escribió desde Santo Domingo, República Dominicana, el señor Ramón Brito, y nos dice que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Quiero dar gracias a Dios por este maravilloso programa que es transmitido todos los días por la emisora Renuevo, la voz cristiana en la República Dominicana, en el horario de 6:30 a 7 a.m., y en el cual, poco tiempo que lo escucho, mi vida ha sido transformada y me ha creado el hábito de leer y analizar las Escrituras y de buscar más de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Saluda desde Santo Domingo Ramón. Gracias, Ramón, por escribirnos, por enviarnos esta bella carta. Y ahora les invito para que oremos y nos aboquemos al estudio bíblico de hoy. Te damos gracias, oh Dios, por tu santa palabra que vamos a estudiar ahora. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre que es sobre todo nombre estamos orando. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, concluiremos el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y con él terminaremos también nuestro estudio de este Evangelio escrito por el Dr. Lucas. Y como usted recordará, amigo oyente, en nuestro programa anterior, dejamos a Jesús conversando con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y al acercarse él les había preguntado de qué hablaban y por qué estaban tristes. Y entonces Cleofas, uno de los dos discípulos, le dijo que si él era el único en Jerusalén que no había sabido las cosas que habían acontecido en esos días. Ahora esta pregunta de Cleofas revela una cosa que es mencionada únicamente por el Dr. Lucas. Y es que el arresto, la crucifixión y la implicada resurrección de los muertos habían conmovido a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora estos dos hombres no podían creer que hubiera alguien en aquella comarca que no supiera de estos eventos. Ellos opinaban que era increíble, pues, que alguien no hubiera escuchado nada acerca de los eventos de los días anteriores allí en Jerusalén. Era cosa de conocimiento común que Jesús había muerto y resucitado de los muertos. El apóstol Pablo nos dice que esto no era en manera alguna un secreto. Todo había ocurrido al descubierto. Y por eso todo el mundo estaba hablando en cuanto a eso. Comenzaremos hoy leyendo el versículo 19 de este capítulo 24 de San Lucas. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se fijó usted, amigo oyente, lo que ellos expresaron? Dijeron que fue varón profeta. Es decir, ellos creían que todavía estaba muerto. No creían lo que habían oído de que había resucitado de los muertos. Y continúan hablando en los versículos 20 y 21 de Lucas 24 y dicen, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Estos hombres decían que habían esperado que Jesucristo fuese el profeta que redimiría a Israel, pero que ahora habían perdido esa esperanza. Había sido crucificado y había muerto. Ahora ya no tenían mucha fe en lo que había dicho este profeta, eso es seguro. Continúan ellos comentando en los versículos 22 y 23 y dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Note usted, amigo oyente, que estos hombres no creyeron el informe de las mujeres. No creyeron que el sepulcro estaba vacío. Usted puede ver cuánta incredulidad había en cuanto a la resurrección en aquel entonces. Pero aún así, notamos que hay cierta esperanza y una pequeña luz que parece penetrar repentinamente al pensamiento de estos dos hombres. Leamos el versículo 24 de este capítulo 24 de San Lucas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora notemos que en el momento preciso en que parecía que su fe crecía, pusieron un pero. Dijeron, pero a él no le vieron. Ellos no sabían lo que había pasado, pero de alguna manera el cuerpo había sido quitado. Y no estaban preparados para explicar lo ocurrido, pero era un hecho de que nadie había visto al Señor. Ahora, en el versículo 25, Jesús les reprende. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Este es un versículo algo interesante, amigo oyente. El Señor les está hablando ahora en cuanto a su propia resurrección, y no les mostró la señal de los clavos en sus manos como prueba de ella. Les refirió a las Escrituras antes que a la señal de los clavos. Les dijo que debían haber creído lo que dijeron los profetas. No sería malo fijarnos en la actitud del Señor en cuanto a la Biblia. Era una actitud de reverencia. Este, amigo oyente, es el tiempo de las dudas. Las dudas amenazan la palabra de Dios. Hay muchos que en realidad dicen que es imposible ser inteligente y a la vez creer la Biblia. Muchos hasta tienen miedo de que no les considerarán personas inteligentes si dicen que creen que lo que la Biblia dice es la verdad. Suponemos que la trampa más sutil y satánica de nuestros tiempos es la de desestimar la infalibilidad y la integridad de la palabra de Dios. Cristo dice que un hombre es insensato si no la cree. Cristo aceptó unánime y sinceramente las declaraciones de la Biblia. Ahora fíjese que el Señor hace gran énfasis en la palabra de Dios. Leamos los versículos 26 y 27 de Lucas, capítulo 24. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo dice que hay dos cosas que son esenciales para poder comprender la palabra de Dios. Son sencillas, pero importantes. La primera cosa, tal como el versículo 25 lo indica, es que debemos tener fe en la Biblia. Cristo dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pascal dijo, el conocimiento humano tiene que ser entendido para ser creído, pero el conocimiento divino tiene que ser creído para luego ser entendido. Creemos que la Biblia es un libro cerrado al crítico y al infiel. Quizá podrá aprender algunos hechos mencionados en la Biblia, pero perderá su mensaje. En cambio, alguna persona que sea sencilla, cuyo corazón se vuelve a Dios con una fe humilde, esa persona será alumbrada por el Espíritu Santo de Dios y los ojos de su entendimiento serán abiertos. Grandes hombres del pasado han llegado a las páginas de la Escritura para recibir luz y vida en las horas oscuras o de crisis. No es pues nada inteligente burlarse de la Biblia. Tampoco es una marca de sofisticación ser incrédulo a lo que dice. El Señor dijo, eres insensato si no la crees. Amigo oyente, yo prefiero que se diga que me falta la sofisticación y la sutileza y creer la Biblia que ser insensato. Luego el Señor dice que la Biblia solo puede ser entendida divinamente. El intelecto humano no es suficiente para poder entender sus verdades. En el versículo 25, Cristo dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Luego, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo declara,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Cuán importantes son estas cosas! Estas son las cosas que están más allá de la comprensión humana, y sólo el Espíritu de Dios nos las puede aclarar. Nuestra oración siempre debe ser igual a la del salmista en el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Debemos acercarnos a la Biblia con una actitud humilde. Simplemente porque uno lea la Biblia no significa que la conozca. El Espíritu de Dios tendrá que aclarársela. Continuemos ahora con los versículos 28 al 31 de este capítulo 24 de Lucas. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El Cristo resucitado y glorificado desea tener comunión con aquellos que son de Él. Solo tiene comunión con los que creen en Él. Antes de desaparecer, el Señor cenó con ellos y habló con ellos. Comenzó con Moisés y los profetas, y luego terminó partiendo el pan con ellos en la mesa. A la hora de comer en la mesa es una hora maravillosa para compartir las cosas de Cristo. No hay nada malo en tener los banquetes en la iglesia, con tal que se trate allí la palabra de Dios. La iglesia tiene que poner su mayor énfasis en la palabra de Dios, y entonces habrá bendición. Avancemos con los versículos 32 al 34. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». El Señor Jesucristo apareció privadamente a Simón Pedro, porque Pedro tenía algunos problemas, y el Señor necesitaba hablar con él personalmente, y como lo veremos en nuestro estudio del Evangelio según San Juan, el Señor pudo ayudarle. Versículos 35 al 37 ahora. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estamos seguros de que esta debe haber sido una experiencia aterradora. Si nosotros hubiéramos estado allí, nuestra reacción habría sido la misma. Leamos ahora los versículos 38 y 39 de Lucas 24. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahora no deseamos ser dogmáticos, pero creemos que el cuerpo glorificado de nuestro Señor tenía carne y huesos, como dice Él mismo aquí. Pero no carne y sangre, porque Él derramó su sangre en la cruz. Pero continuemos con los versículos 40 al 43. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este es un golpe maestro, y el doctor Lucas lo comparte con nosotros. La prueba de que el Señor resucitado, nuestro Señor y Salvador, es un ser humano, es que pudo comer carne. Y les dijo, según los versículos 44 y 45, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Simplemente no habían creído su palabra. Alguien ha dicho en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo, que si uno las cortara, sangrarían. Es seguro que sí sangrarían porque son palabras vivas. Para poder comprender la Biblia, amigo oyente, hay que permitir que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y corazón.
Continuemos con los versículos 46 y 47 de este capítulo 24 de San Lucas. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese usted en la perspectiva global de estos versículos. El punto de vista aquí es mundial. Este Evangelio tiene que ir a los confines de la tierra. Y ahora en los versículos 48 y 49 leemos, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Debemos ser testigos de estas cosas. Este es el método que el Señor quiere utilizar. Y el mensaje que tenemos que compartir es que Cristo murió y resucitó de los muertos. Y es por medio de la fe en Él que los pecadores se salvan. Para poder llevar nuestro testimonio al mundo, el Padre ha prometido darnos poder por medio de su Espíritu Santo. Y llegamos ahora al último aspecto. Jesús bendice a los suyos y asciende al cielo. Leamos los versículos 50 y 51 de este capítulo 24 de Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. La última vez que los discípulos vieron al Señor, lo vieron mientras les estaba bendiciendo. Y esa es la actitud del Señor hoy en día hacia el mundo. Siempre será su actitud en cuanto a sus hijos. No vendrá en juicio para la iglesia, vendrá en bendición y debemos anticipar con gran gozo su venida. Y ahora los versículos 52 y 53, versículos finales de este capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, dicen, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este, amigo oyente, es el testimonio del Evangelio de San Lucas. Esperamos que le haya servido de mucha bendición. Esperamos que su corazón haya sido bendecido y su mente enriquecida, y que su voluntad se haya fortalecido. Esperamos pues que el estudio de este libro haya despertado en usted el profundo deseo de saber más en cuanto al Señor Jesucristo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, volveremos al Antiguo Testamento y comenzaremos nuestro recorrido por el libro de Números. Y en ese libro veremos también al Señor Jesucristo. Prepárese entonces para continuar con nosotros viajando en el autobús bíblico que continuará su recorrido por el libro de Números. Y como una breve introducción al estudio de este cuarto libro de Moisés, tenemos que decir que el comienzo de Números encuentra a los israelitas aprestándose para una gran aventura. Libres al fin de las cadenas de la esclavitud, se encaminan hacia la tierra prometida. Sin embargo, este libro que comienza con estallido de vigor, concluye con un gemido de impotencia. Las semanas, los meses y finalmente los años de trayecto por un desierto hostil parecen haber derretido el espíritu de aventura. Los israelitas actúan como gente que ha perdido su norte. Con inexorable detalle, Números registra una larga secuencia de quejas y rebeliones. A la luz de este breve resumen, encontraremos en este libro una historia muy diferente, a la que le invitamos a participar. Bien, amigo oyente, será Dios mediante hasta nuestro próximo programa, cuando le visitaremos con el estudio del libro de Números. Hasta entonces, pues, que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones, es nuestra ferviente oración. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio.
Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó de